ahora que parecería como que sea mi familia, ¿no? Porque ya hace tantos años que estamos compartiendo con Venezuela en vivo, en directo, y uno siente, sufre, aparte del coronavirus y todo lo demás que están sufriendo la mayoría de los pueblos, pero en Venezuela uno sufre por el dolor de saber que Venezuela era algo tan bello y quién sabe era una directriz que había para América Latina y competían. Y en muchos de los casos, mucha gente en vez de venirse a Estados Unidos se iba a Venezuela. Tantas perspectivas tan lindas. Y lo que más puedo decir, agradecer, sentirme que en la vida algo se hace, que el programa ha compartido y sigue compartiendo momentos muy difíciles. Pero yo diría, el único pueblo acá en el sur de la Florida que es agradecido y que la gente, cada uno individualmente, en las redes te agradece que uno sea o quiera ser compañero, amigo de ellos y sentirse uno venezolano por asociación, ya son los venezolanos. Además, comunidad aquí, que tengo hasta 30 años aquí, realmente nunca he sentido el aprecio y el cariño. Eso que hemos intentado ayudar a la mayoría de los pueblos latinoamericanos, pero no he tenido ese cariño y afecto que a veces uno le agrada tener de aquellos que compartimos momentos, y los venezolanos son impresionantes. Yo quisiera decirle que, no sé, 170.000 personas en un mes son las que pasan por el programa y son venezolanos, que es increíble, ¿no? Por eso realmente Venezuela, como cada uno de los venezolanos que voy conociendo, no sé, me marcan cada vez más y me hace sentir que vivo, me hace sentir que para algo sirvo, ¿no? Y de tener esperanzas y que vamos a ganar y que pasamos los momentos difíciles para después sonreír. Pero todo eso lo hacemos en conjunto con Noel Alejandro Leal. Y entonces realmente, para mí, hablar con él en Venezuela en directo es como si mágicamente nos transportamos. Y a todos los venezolanos que nos están escuchando, realmente decir, pónganse más cerca, vamos a tomar un café. Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Y gracias por su palabra, profe. Tú sabes, Noel, que hay hombres que se caracterizan, yo no sé, diría, por su seguridad, por decir, saben dónde van, saben para qué viven, o saben para ver televisión nada más. Pero no solo sirve para todo eso, sino también para colaborar para llevar una nación tan bella como Venezuela a un lugar donde tiene que estar. Y tú la venís años haciendo, echándolo y teniendo una filosofía, teniendo una cultura, teniendo, sabiendo dónde se tiene que ir políticamente, que eso es muy raro de encontrar. ¿A dónde vamos, Noel? ¿O qué es lo que se está haciendo ahora? Bueno, profe, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va Venezuela? Y hacia dónde va, al ir Venezuela, va parte de Latinoamérica. Vamos a enfocarnos un momento aquí en Venezuela y lo que está haciendo la estructura política venezolana. Lo que está haciendo la estructura política venezolana es darle cada vez más cuerpo a la reinstitucionalización de la tiranía. Darle a la tiranía cada vez más solidez dentro de las fronteras venezolanas y capacidad de juego para que siga avanzando en cada uno de los de las planificaciones que la tiranía tiene, que el chavismo tiene muy bien diseñada para ir ejecutando, desde entrega de la soberanía a continuar el saqueo de la nación, a adoctrinar el mañana y por supuesto mancillar el pasado. Entonces, eso es lo que está dentro del panorama político nacional. Mantener a la tiranía en su lugar y darle cada vez más espacio político y de control social. Internacionalmente también la oposición hace lo imposible
para que la tiranía cuente cada vez con mayor legitimidad internacional. Pues ya por fin el mundo termina de comprender de que esta caricatura de interinato era eso, una caricatura, un chiste ridículo, tal como explicábamos desde el inicio de todo esto. Como habíamos explicado desde el inicio, dijimos que Guaidó jamás tendría la presidencia efectiva del país, porque hay un punto muy importante a entender. Hay gente que cree que Guaidó perdió la oportunidad, hay gente que cree que no pudo, hay gente que cree... Lo importante es que el país termine de entender que estuvo ahí para eso, fue puesto ahí para eso. El proceso del interinato vino a blindar los 2 años más difíciles, los dos últimos años de la administración Trump, a blindarlo, a darle tranquilidad al proceso chavista. A eso vino, lo ejecutó a la perfección y viene ahora en la segunda etapa que también habíamos explicado en el mismo inicio del 2019, que es la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía. Para esto están en el resto de los aparatos del diálogo, la incorporación de la estructura por enésima vez de Noruega en el juego del diálogo y que venga este proceso de aceptación de la forma de gobernar. Ya el interinato es un chiste viejo, gastado y ridículo. Ya el reconocimiento que está recibiendo lamentablemente el chavismo por los países que en algún momento lo habían desconocido es técnicamente total, porque todo el mundo termina de desconocer el chiste. Es importante y considero fundamental que el país deje de mentirse en el sentido de creer que no pudo o no tenía la capacidad o perdió la oportunidad. Fue puesto allí para esto. Y eso es importante que el país lo entienda. ¿Hacia dónde vamos con este esquema? A seguir manteniendo al país pisado y destruido. ¿Hacia dónde quiere ir la revolución? A la fractura física de Venezuela. La revolución busca la disolución territorial de Venezuela por partes. Y lo que estamos viendo, lo que sucede en el estado Apure y parte del sur de Venezuela, es algo que ya habíamos tenido la oportunidad de conversar en su programa con Jenny, profe, que es lo que es la segunda Marquetalia, que es, en palabras planas, es soberanía para la FARC. Que la FARC cuente con un territorio donde ella pueda ejercer soberanía y ejercer gobierno y cuente con la protección institucional de un Estado, por más que sea un Estado forajido o un Estado fallido como el venezolano, cuenta con la protección y la imagen de un Estado que va a decir internacionalmente que ese territorio le pertenece a Venezuela, mientras simplemente allí no puede ejercer la soberanía por acuerdos específicos con la FARC. Esa es la realidad de hacia dónde vamos en este momento. Y quiero decirte que cuando uno empieza a hacer este análisis que tú haces en perspectiva y que la realidad te plantea de esta manera, ¿no? Las conclusiones son claras, que van determinando que los hechos te van dando o te van marcando como tú determinas paso por paso y te lleva a esa conclusión. Sí. Ahora, ¿qué nos queda desde el punto de vista individual? Eso desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista macro, podemos decir, internacionalmente, desde el punto de vista político, ahora desde el punto de vista individual de persona que piensa. Podemos suponer que el venezolano, o tendría que cada venezolano pensar, sí, a dónde quiere ir. Eso es fundamental, ¿no? Y es fundamental comprenderlo, entender. El venezolano tiene que terminar de entender cuánto vale Venezuela para poder comprender el tamaño de la traición. Entonces, parte fundamental de lo que el venezolano tiene que comprender para, como individuos, aportar de manera colectiva para recuperar a la sociedad y, por ende, recuperar a la nación, está en el entender ese punto fundamental. Cuando usted comprende lo que significa un país como Venezuela, cuando entiende lo que vale Venezuela, podrá comprender cuántas estructuras han sido dúctiles para poder llegar a este desastre. Este desastre que nosotros tenemos, estos 20 y tantos años de control social, no pudieron ser solo por la estructura de gobierno. Esto es la estructura de gobierno y oposición trabajando a dúo a la perfección en un esquema que anuló a la sociedad y anula al individuo. ¿Cómo responde el individuo? Desconociendo. El individuo tiene que empezar a desconocer y a generar cada vez más rechazo hacia toda la estructura que hizo posible esta realidad. Y toda esa estructura va mucho más allá
de lo que es la dirigencia política. Hay que señalar muy bien la estructura de la dirigencia comunicacional, la estructura de la dirigencia académica como principales soportes de este desastre. Entonces el país tiene que avanzar de manera clara, tiene que dejar el comportamiento de veleta, tiene que aprender a identificar la principal arma que ha sido usada contra Venezuela, que es el socialismo. Cuando el venezolano como individuo se centre en esa serie de realidades, podrá ir avanzando, porque en el momento en que usted le quita el piso, la fachada que ha vestido democracia a la tiranía durante todos estos años, y la tiranía entiende que ya se quedó sin esa defensa, la tiranía se ve en la obligación de accionar como tal, formalmente como una tiranía. Y ahí se acaban los juegos democráticos. Ahí ya se entiende que nada de lo que existe en Venezuela tiene algo de legitimidad. No los chistes que hemos tenido de Asamblea Nacional, candidatos presidenciales y cualquier cantidad de estupideces. Entender que en Venezuela no existe ningún tipo de estructura legítima institucional. En Venezuela no cuenta nada con legitimidad. La misma legitimidad que tiene Maduro la tiene cualquiera de los diputados de la oposición, es decir, cero. En Venezuela no queda institución alguna que pueda decir esto es, yo represento a. No, en Venezuela ni siquiera se ejerce la soberanía. Esto es un asunto que trae como consecuencia, si el individuo aprende, si cada uno de los venezolanos aprendemos a entender ese principio y rechazamos todo lo que esté vistiendo de democracia, esta desgracia, la tiranía no le va a quedar más que eso, accionar como tal. Internacionalmente, inmediatamente cambia el discurso. No es que, no, la dictadura de Maduro, vamos a conversar, vamos a sentarnos, en realidad no es ni tan dictador, qué bueno es, mire, va a hacer tal cosa por su pueblo, ya está confesando que mata gente de vez en cuando. No, ahí el asunto se acaba el chiste. Porque mientras exista el más mínimo soporte popular a la mentira va a seguir avanzando. Tú sabes que es un tema tan apasionante, ahora la manera en que aquellos que aman Venezuela lo quieran, podamos tirarlo arriba de la mesa tomando un café. Yo creo que no sé, capaz que corrígeme si estoy equivocado, pero yo creo que no se el alma venezolana está gritando como que el pueblo no escuche. Como que los habitantes, una cosa es Venezuela lastimada, dolida, con tremendas posibilidades, y tenemos individuos pensantes que habitan Venezuela que parece que no la amaran, porque cuando tú amas tu familia, que es lo mismo que la casa grande que es el país, tú por lo menos intentas pensar o quieres que sea lo mejor. Y quien sabe hacer un esfuerzo, muchos, quien sabe los padres que aman su familia, hasta dejan la vida o acortan su vida trabajando con exceso, no cuidándose, en pos de un objetivo mayor que es el amor hacia sus hijos, su familia. Ahora, ¿dónde está el amor individual? Porque tú dices, no, yo no puedo hacer nada, lo tiene que hacer el gobernante. No, olvídate, papá ya dejó, tu papá lo dejaste hace mucho tiempo. Ahora, ¿tú qué quieres? ¿Sigue buscando un papá? Ya no, sea adulto, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres quedarte sentado viendo televisión? ¿Quieres salir a la calle a escribir las paredes? ¿Quieres a reunirte con otros para hacer una institución? ¿Qué es lo que quiere el venezolano en general? Eso que me estoy preguntando. Porque estando o hablando con algunas instituciones, yo la veo perdida hasta ellos mismos. O sea, están esperando que Europa, que el grupo latinoamericano, que no saben ahora si es chicha o limonada, esperando que Estados Unidos resuelva el problema que tengo. ¿Es cierto eso? Suena, ¿se puede ver tú como venezolano que algo de eso está pasando? Está pasando mucho de eso y es una ausencia de responsabilidad para con Venezuela. Y es una ausencia de responsabilidad realmente grande.
Hay un punto que yo creo que si por eso es que cuando hablamos de eso, de qué es lo que quiere el venezolano, nosotros tendríamos que bajar a un gran porcentaje de la población a simplemente no preguntar. ¿Por qué? Porque no tienen ni la más miserable idea de qué es lo que quieren. Porque muchos están envueltos en una fantasía, creen que pueden jugar a la democracia mañana inmediatamente después de la salida de esto. Otros creen que Maduro se puede comportar y bueno, sí, chicos, vale, hay que acostumbrarse, pero él se va a ir comportando. Hay gente que espera esto, que venga un tipo de decreto de la Corte Internacional, como le han mentido a la gente con esto, de que la Corte Internacional va mañana a poner preso a Maduro. Y todo el mundo vive una fantasía distinta y no terminan de entender cuáles son las bases que hacen posible que se ejecute algún tipo de cambio real para recuperar el país. Y la primera se llama atender las cosas con responsabilidad. La responsabilidad te dice que frente al hecho real de lo que nosotros estamos viviendo hoy, no hay espacio para el juego democrático, ni hoy ni en el mañana inmediato. Gústele o no le guste a quien lo quiera entender. No hay espacio para el juego democrático. Se establece de manera clara, entendiendo el comportamiento criminal de la estructura chavista en el poder, que la salida será de fuerza. Si ha de haberla, será de fuerza. Entendiendo una serie de realidades de la cantidad de gente que vive diciendo, la Fuerza Armada es pura porquería, entiendan que son venezolanos en uniforme y sin uniforme. Si usted no tiene uniforme, entienda que también es venezolano. Y por no haber ejecutado nada es la misma porquería que la otra. Entienda una realidad. La combinación del mañana posible para Venezuela nace de venezolanos con uniforme y de venezolanos sin uniforme, que atiendan la oportunidad de comprender la necesidad obligatoria de un hecho de fuerza y que ese hecho de fuerza traerá, aunque no les dé la gana aceptarlo, un gobierno de fuerza, porque si no el país se despedaza. Entonces, ese es el primer punto, que como individuo tiene que entenderse con responsabilidad. No es lo que tú quieras, porque lo que la mayoría de la gente quiere es una fantasía. ¿Qué es lo que tú quieres de verdad? Mantener la unidad territorial de Venezuela. Quieres que se siembre el país con bases nuevas, sólidas, donde la seguridad y el respeto y el orden pase. ¿Quieres llegar a la paz? Para llegar a la paz se necesita justicia. ¿Crees que se puede obtener justicia con cualquiera de las fantasías que estabas pensando? No. ¿La justicia que puede traer un gobierno de fuerza es la correcta? Seguramente no. Pero seguramente sembrará las bases necesarias para poder ponerle fin a este caos. Entonces, ¿dónde está ese reaccionar del venezolano? Tiene que estar en esa cuota de responsabilidad al entender la realidad de lo que estamos viviendo. Si no se toma con responsabilidad lo que ha ido sucediendo, si la gente no hace un mea culpa frente al haber vestido de democracia esta desgracia durante todos estos años, si la gente no termina de comprender el hecho político de lo que significa un proceso revolucionario y más de las características que estamos viviendo, como aquí siempre han negado el carácter internacional del mismo. Desde 1998 yo indiqué que nosotros estábamos en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Se negaba el carácter ideológico socialista del mismo. La realidad, estamos ya sembrados en el proceso neocomunista. Se negaba, por supuesto, aún se sigue sin entender el carácter fundamentalista, que es el nexo con todo el proceso islámico global. Es imposible negarlo frente a esta realidad. Entonces, el primer paso que tiene que entender el venezolano dentro de la gran cuota de responsabilidad es terminar de comprender que ha sido tonto útil de un aparato puesto para la destrucción de Venezuela. Y el venezolano tiene que terminar de comprender y asumir la responsabilidad de que la herida que va a quedar después de extraer la tiranía va a ser fuerte. Y tiene que velar por los que quieran venir a echar sal en esa herida, a los que quieran venir a causar dolor en esa herida. Los venezolanos tienen que asumir con responsabilidad y de manera muy clara que el chavismo destruyó a Venezuela y que no lo hizo solo el chavismo. Lo hicieron democráticamente, que mi país fue destruido democráticamente, voto a voto, por quienes vistieron de democracia esta desgracia aquí y allá afuera. Los que impulsaron distintas naciones que tuvieron grandes intereses en pro de la destrucción de Venezuela. Tienen en el mañana, se verán las facturas sobre la realidad. La realidad es que desde el chavismo, desde el inicio del chavismo, es un gobierno que persigue, tortura y mata. Es un gobierno que desde el inicio se burló de los estándares regulares de la comunidad internacional. Vino a desentonar de manera total el concierto de naciones. Y desde el mismo proceso de los primeros pasos del chavismo, se vio involucrado en cualquier cantidad de fenómenos extraños en distintas naciones. Fenómenos que estaban vinculados a financiamiento,
petróleos que estaban vinculados a inyección ideológica. Es decir, Venezuela se convirtió en el aparato con dinero de lo que siempre Cuba soñó e hizo. Venezuela fue destruida bajo el fin y la idea de un proceso revolucionario comunista. Quien a esta altura lo niegue no merece otra cosa que el más firme desprecio de cualquier venezolano que tenga algo de sentido común. Ahora, yo hago una preguntita para ir profundizando, digamos, para la comunidad. ¿Eso es solamente en el venezolano o son las instituciones latinas que están fracasando? Fracasaron, profesor, fracasaron porque hay varias cosas que hay que explicar con respecto a eso, ¿no? La primera está en el no entendimiento del problema ideológico, en negarlo. ¿Por qué lo niegan? Porque muchos de ellos son parte del mismo. Ese es el primer punto en cada una de las instituciones. Las instituciones fueron penetradas por operadores políticos del proceso revolucionario. Lo que buscaron primero en la primera etapa fue entrar, por supuesto, en los procesos educativos para poder ir metiendo el adoctrinamiento, pero inmediatamente fueron buscando el aparato de comunicación, el aparato comunicacional del Estado y fueron al esquema de justicia. Con el esquema de justicia garantizaron un proceso de impunidad y de toda una estructura legal para poder avanzar en la toma del poder. A eso adicional hay que colocar la debilidad de los presidentes que llegan cuando el país se encuentra dentro de un proceso revolucionario. Llegan por dos cosas. Llegan porque los países son increíblemente inmaduros y no quieren someterse a entender la necesidad de que no puedes colocar a un tipo que venga vestido de centro y de esperanza bonita, de buenismo progresista. No. Si usted está siendo atacado por el enemigo interno de una nación, que es el proceso revolucionario propio socialista que existe en todas las naciones, y que se entiende que eso está dentro de un marco de lucha internacional contra tu nación, tú no puedes poner un imbécil a gobernar. Punto. Y eso es lo que ha hecho Latinoamérica, poniendo personajes increíblemente débiles, tanto en su imagen como en su discurso, como en su accionar. Nada más basta ver las promesas electorales o los planteamientos electorales de cada uno de ellos para darse cuenta. También cuentan con el favor adicional de que lo que le ponen de contraparte es algo que tiene que ser repudiado por la sociedad. Y al ser repudiado, entonces sube aquello. Aquello simplemente viene a debilitar más el Estado. Viene a ponerle fácil la entrada del proceso revolucionario por vías democráticas. Y hay un punto importantísimo adicional a cada una de estas realidades, que es en donde ya se afecta más allá del hecho de quien ejerce el Ejecutivo y el gobierno de esa nación, sino a las fuerzas que pueden responder por esa nación. Cuando un proceso revolucionario, cuando el enemigo de un país se desata contra el país, la solución es de fuerza. Punto. Si el gobierno en cuestión, si el gobierno que se encuentra en ese momento en el país no pertenece al aparato revolucionario y decide accionar con fuerza, va a ser reprimido por la comunidad internacional que forma parte de esa estructura, de esa izquierda vegetariana que siempre le va a hacer soporte a la izquierda carnívora y así hacer que el pueblo no pueda atender al llamado a la rebeldía. Eso es un plan muy bien estructurado. Por lo tanto, en el momento en que el enemigo interno de un país ataca, avanza, a los países no les queda más remedio, a las instituciones reales que queden en defensa de ese país, en estos casos regulares es a la policía de cada estado, a sus fuerzas armadas, no le queda más remedio que el hecho mismo de abrigarse en la defensa de su nación. Y eso lo va a aislar del mundo. Y vendríamos a los procesos tradicionales del oscurantismo de las dictaduras. ¿Guste? No. Pero es la única respuesta que tiene frente a un proceso que fue carcomiendo el Estado y destruyó el Estado y que cuenta con operadores en posiciones de gobierno que dicen estar en contra del proceso, pero en realidad no hacen nada para detenerlo. ¿Sabes qué? Yo creo que esto se dividiría tomando un café para no que recapacite las organizaciones internacionales, porque en estos momentos creo están en caos. En caos y en confusión. Mejor dicho, en caos no, en confusión. No saben para qué están, no están dando resultados, se reúnen a ver si llueve o no llueve,
Y cuando hablan, reciben la crítica de todos lados, porque las cosas no tienen nada que ver con la realidad. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿no? Naciones Unidas, ¿para qué está? La Unión Europea, ¿para qué está? El conjunto latinoamericano, ¿para qué está? Yo creo que estaríamos, no seremos niños como jugando con pelotitas, ¿no? Pero esos pelotitas son realidades. Y hay millones y millones de seres humanos que cada día que pasa se van empobreciendo más. Hasta un avance en el campo tecnológico, en el campo de la medicina, en el campo que netamente hablemos físico o de uso de grandes estructuras para poder llevar adelante lo que llaman la economía del país. En este momento ni saben para dónde vamos. Si vamos para un mundo globalizado, si nos vamos para un mundo individualizado, si nos vamos para un mundo en bloques, uno con el otro se agarra cachetada y de repente el otro le dice no le pegues muy fuerte, ¿para qué lo vas a lastimar? El otro le dice, por ejemplo, y he escuchado maravillosamente a aquellos que piensan, dice, pero si China necesita hacer guerra, porque Estados Unidos se está comportando de una manera tan autodestructiva para ella misma, y han votado a gente que no tiene la menor idea de qué es lo que están haciendo, copian lo que otros hicieron y después no actúan. Y yo me pregunto, ¿qué no vale la pena? Sí, hablar contigo? ¿Se podrá hablar tomando un café para que empecemos a pensar individualmente? Ya no que piensen las instituciones, porque no saben ni dónde van, pero sino cada ser humano, esos millones que, como estos 100 y pico que nos escuchan todo este mes, pensarle que sí se puede hacer. Uno, basta que nos metieron en la cabeza que no podemos hacer nada. Yo creo que el asunto es terminar de entender varios puntos que son importantes. Yo no veo a las instituciones que no sepan qué hacer. Yo veo sobre todo a las instituciones de carácter internacional, a todos estos conglomerados multinacionales, muy claros en un proceso donde el primer soporte es hacer inviable lo correcto y el segundo soporte, dejar que lo incorrecto avance. Es hasta impulsarlo y financiarlo. Es hacia donde uno está viendo todo este tipo de organizaciones internacionales. Y yo creo que vale mucho la pena examinar el expediente de Venezuela, donde está claramente reflejado el comportamiento de técnicamente todas las instituciones internacionales que tengan que velar por algún tipo de esquema de lo que le sucede a las naciones, desde los problemas financieros a los problemas de derechos humanos. Si nosotros revisamos cuál ha sido el comportamiento de la OEA durante el tiempo en que se estuvo cimentando la tiranía, eso es para poner la cara de Gaviria allí y prenderle fuego. Si vemos todo lo que hizo este mecanismo de Jimmy Carter en contra de Venezuela, es una cosa impresionante. Si vemos cada una de las inútiles declaraciones del Parlamento Europeo durante todos estos años, es una cosa que simplemente grita al cielo ante tanta ridiculez. Si vemos el comportamiento de las Naciones Unidas con respecto a Venezuela y de las comisiones de derechos humanos, sería aún más resaltante para poder mostrar esa línea, ¿no? Esa línea que ha ido en contra de Venezuela, en contra del pueblo venezolano. Es lo que siempre intento identificarle a todo el mundo como ese hilo rojo comunista que lo va uniendo a toditos y va dejando al país en esta situación. Entonces yo no veo, y desde el principio no veía nunca ningún tipo de posibilidades por parte de ningún tipo de organización internacional en que se manifestara hacia el lado correcto de lo que se necesita Venezuela. Porque el lado correcto de lo que se necesita Venezuela ha sido execrado dentro del marco de lo que se pueda entender como la vida democrática de las naciones. ¿Y por qué? Porque es lógico.
El asunto es que cuando no hay vida democrática en esa nación, ¿dónde están las alternativas? Las alternativas, cuando no hay vida democrática en una nación, no pueden ser dentro del marco del acuerdo, de la negociación, del diálogo y el resto de las pendejadas que ellos quieren pensar. Más cuando el proceso revolucionario que tiene el control en Venezuela está ligado con lo peor del crimen internacional. Cuando usted tiene un asunto como la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos colocando un cartel donde están las 15 cabezas principales del gobierno vinculados al narcotráfico. Cuando todo el mapa internacional de negocios sucios está vinculado con cuentas que tienen algo que ver con Venezuela, algo que ver con el proceso chavista. Entonces, a ver, todo esto está así desde el principio. Esto es muy importante que se entienda. Desde el principio. ¿Y por qué no avanzaba esto? Porque mi país de irresponsables siguió una vocería absolutamente cómplice a legitimar voto a voto esta desgracia. Y cuando ya no podían mantener el chiste de que fuese esa desgracia que estuviese ejerciendo de plano la destrucción de Venezuela, decidieron ellos ponerse al frente, ¿no? Y entonces crean esta ridiculez del interinato de la mano de la estructura de gobierno. Y entonces internacionalmente vienen a reforzar un aparato tan increíblemente inútil y cómplice como ha sido la oposición venezolana. Eso nos ha puesto otra camisa de fuerza. Porque si hay algo que no ha entendido la comunidad internacional y no tiene manera de entenderlo, porque el país lamentablemente, debido a su comportamiento de veleta, siempre vuelve a entregarle su voz y representación a la misma estructura colaboracionista. No tiene un referente sobre la realidad de lo que sucede en el país. Por eso es que es tan importante entender que para explicar el principio de cómo se destruyó a Venezuela, cómo el país que tiene la mayor reserva certificada de petróleo, o este país con estas increíbles riquezas tan impresionantes, esté comiendo de la basura, es porque existe la estructura opositora. Porque existe eso que ha vestido democracia, la destrucción de Venezuela. Y eso es para que el mundo lo entienda, le es muy difícil cuando esa estructura opositora recibe votos, firmas y aplausos en la calle. Entonces el proceso real ese principio con el que estábamos hablando, de cómo el individuo se vuelve a responsabilizar, es entender que tiene que desconocer a toda esa estructura que nos trajo aquí y nos mantiene aquí, y de decidirse a avanzar en el uso de su derecho natural para la recuperación de la libertad. Entender que el derecho natural no es legislable. Entender que todo lo que está propuesto dentro del marco del durito ridículo es simplemente tiene su trampa dentro de la estructura del TSJ. Tiene su interpretación a través de ese mecanismo. Y cuando se invoca esa constitución, se tiene que invocar el resto del aparato de lo que significa el gobierno y lo que lo sostiene. Y es importante que se termine de comprender que esta constitución no es hecha para un país, es hecha para el modelo de Estado chavista, está hecha para el proceso de destrucción socialista. Cuando el país se termine de deslastrar de cada una de esas tonterías y entienda lo que vale Venezuela, entienda el poder del enemigo interno, las conexiones internacionales del enemigo con el que vive Venezuela, podrá comprender la necesidad de avanzar hacia los caminos correctos. Los caminos correctos dejaron cualquier punto de lo tradicional atrás, porque eso es otro asunto que tienen los procesos evolutivos políticos como el que estamos viviendo. El proceso revolucionario actual y sus conexiones criminales, si bien el socialismo y el crimen siempre han estado de la mano, tiene que verse dentro del increíble esquema internacional de lo que supone esta situación y cómo este esquema internacional ha ido penetrando gobiernos y penetrando instituciones internacionales para poder mantener esta absurda realidad. Ahorita estamos viendo que de nuevo para el área de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional entra un socio de Luis Moreno Campos, uno de los hombres que más daño le hizo a Venezuela desde la Fiscalía de esa misma institución. Un hombre que está asociado con Garzón. Garzón viene de ser abogado del Pollo Carvajal, viene de ser abogado de Saab, el que está preso en Cabo Verde. Es decir, todas las cochinadas son más que evidentes. Pretender jugar bajo esas reglas, tanto de carácter nacional como el marco del CNE o los absurdos del TSJ o el librito ridículo de la Constitución, o pretender jugar dentro del marco internacional con una Corte Penal Internacional manejada por este tipo de elementos, no es solo ridículo, es criminal. Ahora, digo una cosa, escuchándote atentamente y recapacitando un poquitito en cuanto que me llevas a una profundidad en donde nosotros podemos decir qué preguntar, ¿no?
¿Qué hacemos? Pues tenemos un medio internacional de comunicación, tenemos cientos o miles, o no puedo decir millones de venezolanos, y esa fuerza está paralizada. No hay manera de que genere un movimiento, genere un movimiento de energía, porque individualmente genera energía, pero colectivamente no funciona. Tú sabes que Venezuela siempre ha estado marcada por eso, ¿no? Yo hasta tengo un artículo donde especifico cómo el brillo de Venezuela ha estado siempre en personalidades individuales, pero como colectivo tenemos una gran deuda, una serie de fracasos impresionantes. Y yo creo que es un momento de entender que no podemos esperar nunca por todo el colectivo. No podemos esperar ni siquiera por la mayoría del colectivo. Mientras más se espere de una gran totalidad de país que despierte y haga el efecto necesario, menos país habrá. Lo cierto es que hay que comprender que este tipo de procesos, no solo en Venezuela, sino en cualquier lugar del mundo, se llevan adelante por vanguardias decididas, vanguardias que tienen un claro entendimiento de la situación. En este caso, esta vanguardia debe estar primero obligada al entendimiento ideológico de la misma. Tiene que estar comprendiendo el problema geopolítico de lo que significa Venezuela hoy y lo que significaría una Venezuela que no esté dentro de los cánones del desarrollo revolucionario. Tiene que entender esa misma vanguardia, comprender lo que es el futuro de su responsabilidad individual frente a una justicia internacional que va a venir a someter que se haga aquí, a impedir que se haga aquí lo correcto. Por lo tanto, esa vanguardia tiene que comprender que pasa por un proceso que ya Venezuela ha vivido. Venezuela, como refería hace poco aquí con Jenny, hace unas semanas, Venezuela es Venezuela, más allá de los principios de Bolívar y de Miranda. Venezuela es Venezuela por la acción de un hombre como José Antonio Páez. Venezuela es Venezuela por la acción de un dictador, Juan Vicente Gómez. Y Venezuela es Venezuela y creció como faro de la libertad y el desarrollo bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Entonces, Venezuela tiene que enfrentarse a una serie de realidades que no cuadran muy bien dentro de la lógica común o de los titulares del enunciado que nos ha querido vender todo el juego de la pseudodemocracia. Nosotros hemos perdido desde el inicio del proceso de la pseudodemocracia en 1958 la estructura sólida de lo que hace de un país una nación, lo que hace de un territorio una verdadera nación. Nosotros fuimos socavando eso a través de la mentira del juego pseudodemocrático y después en estos 20 años de revolución a toda velocidad. Lo que Venezuela necesita comprender para poder enfocarse hacia el desarrollo del mañana es entender que esa deuda increíble que tenemos como colectivo seguramente no lo podremos saldar en inmediato, pero sí tiene que existir la posibilidad y el entendimiento por parte de una vanguardia que aprenda a comprender las realidades de verdad, no con ridiculeces, con ese mar constante de miserias personales, miserias humanas que rinden tantos frutos en pro de la destrucción de los países. Tiene que comprender el sacrificio al que va a estar dispuesto a accionar. Tiene que comprender las necesidades reales frente al caos que estamos viviendo. Tiene que entender que si algo debe ser el motor de este proceso de recuperación es el recuperar el orgullo de ser venezolano, entender que Venezuela lo vale. ¿Sabes que cuando uno empieza a ver cómo lo puedo poner en una práctica, porque yo no creo que haya que convencer al político politiquero de todos los días, ni a los periodistas que solamente se dedican a ver qué ventaja se saca en cada instante, ¿no? Yo pregunto, está la forma de que una realidad que millones de personas le hayan puesto en la cabeza que no pueden resolver nada, que hay algo, una mano oscura que maneja y que
hasta 4 o 5 vivos o delincuentes, como son clásicos de los políticos latinoamericanos, puedan manejar a las ovejitas de siempre, la pobre gente, la gente que tiene que ser manipulada, porque en privado te dicen, si ellos no piensan hay que manipularlos. Y cuando salen a hacer política dicen, el hombre es lo más importante, cada individuo, cada voto cuenta. Y yo me pregunto, ¿hay alguien que se atreva, tenga o la honestidad de decirle que no están funcionando son esta forma de enfrentar las sociedades cada uno individualmente? Ya no se le puede echar la culpa al otro, porque si un individuo que no tiene plata para darle de comer a sus hijos, pero fuma, tiene 7 hijos, yo no sé qué educación le va a dar a esos 7 hijos si el individuo se está destrozando físicamente fumando o bebiendo o sentándose en la puerta de su casa esperando que alguien venga a darle un trabajo. Y eso en Latinoamérica, por decirlo de alguna manera, es aproximadamente el 60 o el 65% de los habitantes. Y yo me pregunto, si le pido el voto, ¿qué me va a decir? Que necesito que me den techo, comida y educación a mis hijos. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿De dónde a nivel de economía lo genera? ¿Quién lo va a generar? Solamente un 35%, y después yo le tengo que sacar la plata a esos 35% que se van enriqueciendo porque no se distribuye. Y así, porque la realidad es una, la realidad no es algo que es un chicle que puede ponerse a cabo allá. La estamos viviendo. Eso es, y ahí es la clave. La clave es entender la realidad, profesor. En Venezuela lo que se ha hecho es mentirse. La sociedad se ha refugiado en todas y cada una de las mentiras, desde la mentira del papá Estado a la mentira de las vías institucionales o democráticas para la salida de un proceso revolucionario. Aquí lo que ha habido es un festival de mentira tras mentira, mentiras avaladas por la estructura, diseñadas por la estructura política de gobierno y oposición, mentiras avaladas por la estructura académica de la nación, mentiras distribuidas por la estructura comunicacional de la nación. Entonces, bajo ese esquema de mentiras, ninguna sociedad puede avanzar. Cuando hemos reflejado eso en una sociedad que tiene muerto el espíritu, una sociedad que la han ido acostumbrando a un proceso de no, ¿para qué vas a intentarlo? Simplemente no vas a poder y cualquier cosa te la vamos a resolver. Esa sociedad simplemente no tiene capacidad de reaccionar. Por lo tanto, volvemos a repetir, no esperen por el país. Hay que esperar generar una vanguardia que encuentre, eso sí, una masa crítica suficiente que le brinde el respaldo para poder alzar su voz en la ejecución del cambio que se busca en Venezuela. Lo primero que tiene que... decía, es tan interesante ver, por ejemplo, los ejemplos los tenemos. No van a decir que no los dieron. Cuba es un ejemplo. Y la tenemos hace 60 años, 65 años, lo que sea. Estamos ante hecho que los ejemplos los estamos viendo. El sufrimiento lo estamos viendo. El manipular a las ovejitas, tanto desde el punto de vista religioso como desde el vista político, son ovejitas, hay que manejar todavía, no, como no piensan, y cada vez hay que, mientras que le des de comer y lo tengas ahí que le vas a dar a aumentar el salario, eso es todo. Pero eso no es un país. Eso no es una estructura en la realidad. En la realidad estamos sabiendo que sí, un país puede generar mientras que genere empleo. ¿Y quién el empleado? No, el empleo va a exigir, pero no va a generar empleo. Ah, bueno, si no lo genera, entonces que vaya a vender caramelo en la calle, como pasa en México, que la mayoría de los seres humanos tienen que salir con el carrito por la calle, igual que en Perú, igual en cualquier otro lado. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo? Tenemos una sociedad Esa es la realidad que nos espera. Esa es una realidad que las personas pueden generar empleo. Perdón, profesor, no es la realidad que nos espera, es la realidad que nos sembraron. Aquí en nuestros países
como se le ha ido durante años generándole un odio a lo que es lógico que sea correcto. Aquel tiene plata, hay que odiarlo, ¿no? El que tiene plata te va a dar la oportunidad del desarrollo de una nación. Lo que tiene que hacer la nación es generar el marco legal para que se pueda ejecutar con las libertades económicas necesarias y con los cuidados naturales que tiene que tener una sociedad el desarrollo armónico de la misma. Eso es lo único que tiene que hacer un Estado realmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos hoy? Lo que tenemos hoy es el bagazo de un proceso de destrucción de la sociedad. Esa sociedad, ese bagazo general que es la sociedad, un porcentaje de la sociedad de nuestros países, hace un peso negativo, un peso criminal a la hora de elegir la estructura política social que va a generar, la estructura política que va a generar la dirección de una nación. Pero es ella la responsable, ¿no? Ella simplemente es un instrumento. El responsable son las élites de las naciones. Y eso es muy importante entender. Esa masa va a seguir siendo veleta, va a seguir siendo útil y dúctil a las necesidades y a los planteamientos de quien busca algún esquema o diseño de país y pueda hablarle el idioma que necesita. El asunto es, ¿dónde está la dirigencia, dónde están las élites de una nación para decirle a un país, ese camino no es? Este personaje te representa algo que está podrido, algo que es negativo. Y no es en el momento puntual del proceso electoral. Es un proceso educativo constante a la sociedad, donde se pueda la sociedad aprender a identificar las cosas que le hacen daño a su país y por lo tanto a él y a su familia. Eso es lo principal. Que exista hoy el caso peruano, que es una cosa que hay que ponerla en una fotografía muy clara, muy clara. Que exista hoy un personaje como Pedro Castillo a punto, con posibilidad de tener el control del Perú mañana, es una de las mayores demostraciones del fracaso como sociedad que tiene hoy Perú. Que un personaje como Chávez haya llegado a gobernar el país por elección popular es una demostración rotunda del fracaso como sociedad que tenía ya Venezuela en aquel entonces. Porque la sociedad tiene que aprender, la élite del país, la estructura pensante, responsable de una sociedad que sigue lamentablemente sin evolucionar, tiene que saber enseñarle a la sociedad que aquello es porquería y enseñarle que aquello destruye, que aquello mata, que aquello causa caos. Entonces, ¿dónde está el principal problema para que lleguen este tipo de personajes que generan este tipo de caos? En las élites de las sociedades que están igual de podridas, porque si no hubiesen alzado su voz a tiempo. Creo que por eso te digo, ¿no? ¿De qué manera fracasamos nosotros, los que estamos teniendo el poder de la comunicación? Fracasan los partidos que no saben llegar al hombre común que está sentado viendo televisión, con el hecho de que cada uno de esos grupos, siendo de derecha o izquierda, le va a prometer mañana aumentar el salario y mañana va a mandar a sus hijos al colegio, mañana que no paguen las deudas. Ese es lo que de una forma o lo más las personas no se quieren hacer el esfuerzo, cada día se trabaja en vez de 40 horas, ahora quieren hacer 4 días de semana. ¿Dónde tenemos que empezar a pensar como sociedad? Porque esto está llegando a todos los ámbitos. Está llegando a la sociedad norteamericana, que está desbalanceado por un 3, 5, 6% y la va a llevar a la destrucción. No es la totalidad. Es que cuando tú pones, en el caso particular de mi país, los Estados Unidos, si un 10% te vino y es socialista, vota o rompe el balance norteamericano que siempre subía cada 8 años subía una, por decirlo de más centro izquierda, centro derecha, y el 10% que son socialistas, que vienen educados como socialistas, van a votar a la izquierda. Yo creo que lo que tiene que ser, si todo el mundo vota, el 10%, el 5%, el 8% va a tomar el control político de los Estados Unidos. Eso
y a que aparezcan reacciones para que eso no se produzca. Van a producirse si quieren pensar todavía una mente norteamericana de tener su propia evolución o desarrollo que lo tuvo hasta ahora. Porque seguir la mentalidad que tenemos en Latinoamérica es que no es que tú la vas a subir, es que cada vez se va hundiendo más. No estamos ante un proceso de estabilizar las cosas. No, se van hundiendo, hundiendo, cada vez más revanchas, odio, cada vez más gente que no hay dinero para distribuir aunque se quisiera. Por eso pregunto, ¿fracasamos nosotros? ¿Fracasamos los que estamos comunicándonos? ¿Fracasa el individuo, el padre de familia que no piensa? ¿O tiene el derecho a no pensar y después ser usado por aquello que se le ocurre pensar? ¿Qué sé yo? Lo que pasa es que para esta receta del fracaso hay que tomar en cuenta una serie de ingredientes, ¿no? Y el primer ingrediente que yo considero en el fracaso de las naciones hoy, debido a este triste fracaso de las élites dirigentes y comunicacionales de las naciones, está el haber abrazado aquella mentira salvaje del cuento del fin de la historia, ese asunto de las muertes de la ideología. Cuando se abrazó semejante ridiculez, semejante mentira, las barreras naturales de unas sociedades frente al proceso ideológico socialista simplemente se perdieron, se permearon, se cayeron y dejaron que cada uno de los países fuesen penetrados por una ideología que es francamente criminal. Entonces, el primer punto para entender este proceso de fracasos es la aceptación de una cosa que estaba comprobada que solo traía destrucción. No hace falta recordar que había un muro donde la gente tenía que escapar, no nadie quería saltar para el otro lado. No hace falta recordar que esa es la realidad del socialismo. No hace falta comprender, ni siquiera hace falta los experimentos que significaron cosas como Cuba. Falta el principio de entender lo que representa un proceso político ideológico que es antinatural al concepto del individuo. Entonces, al concepto práctico que nos dio el libre albedrío de crecer, de desarrollarnos, de querer, de aspirar, de buscar vivir y llevar a los nuestros hacia una vida mucho más cómoda y más tranquila. La propia evolución te lo marca, la propia vida de la civilización te marca ese proceso. Ese proceso hubiese sido imposible bajo la idea del proceso socialista. Simplemente estaríamos otra vez en un proceso tribal. El asunto es comprender que en ese momento en que se tomó esa mentira y se dejaron penetrar por esa influencia malsana del marxismo en todas las sociedades y posiciones de gobierno, se fracasó y se entregó a los países a este caos. Y lo que uno podría decir, bueno, fíjate que lo que se piensa es que las sociedades que están triunfando, entre comillas, China comunista, que se dice que da libertad de comercio. Por un lado, es absolutismo y tiene todo el control económico. Por otro lado, los que pelean contra China para atacarla, China está siendo un país democrático para afuera comercialmente y es el que se lleva el dinero. Y es eso, y hay un punto fundamental donde hablan de la libertad de la economía china dentro de China. Es fácil tener una libertad cuando tú tienes a 300 millones de personas produciendo dinero porque tienen a 700 millones de esclavos que les obedezcan. Así cualquiera. Por eso te digo de esta manera, yo estoy viendo y he observado una gran activación. China se puede sentar tranquilamente viendo cómo la Occidente va reduciéndose, producto de que él le vende a todos. Él es comunista, pero produce y le vende mercadería y se lleva el dinero de su ganancia. Le lleva a toda América Latina, compró las materias primas por años, igual que a Irán le compró el petróleo por año, por 20 años, y resulta que ellos le venden espejitos, relojes que duran un día, zapatillas que no sé, y todo lo demás contento y feliz con sus zapatillas de colores. Pero ¿y dónde va el dinero? ¿Dónde está la vivencia económica?
en hacer eso, de venderle baratica como se le vendía a los indios, como se le vendía, y se llevaba el oro y se le daba un espejito, ¿no? Viven del irrespeto al valor intelectual del desarrollo, viven del irrespeto de cada una de estas cosas, viven de tener una mano de obra esclava, y eso ha hecho posible el gran milagro chino que muchos occidentales aplauden. Por favor. Hemos terminado, mi querido. Con usted no se puede hablar porque se va la hora volando. Gracias, Noel. Un abrazo. Ojalá aprendamos a comunicar para que dejemos de ser manipulados como ovejitas. Ojalá llegue el despertar. Gracias, profe. Buenas noches a todos y que viva Venezuela. ¡Viva Venezuela!